Continuamos con la serie de escuela dominical que hemos titulado Columna y Baluarte de la Verdad, porque hemos leído en nuestra serie que ya terminó de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 15 y 16, dice que eso es lo que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces empezamos una serie para saber ¿y cómo hace la iglesia para ser columna y baluarte de la verdad? Entonces hay una serie de cosas que la iglesia, o por lo menos esta iglesia, anhela mantener. Y la primera es una adoración bíblica. Todo lo que hemos estado enseñando desde hace 6 domingos tiene que ver con la adoración que Dios pide, la adoración en espíritu y en verdad. Los que no han escuchado las otras sesiones y están interesadas, gracias a Dios los hermanos están subiéndolas al canal de YouTube y ahí se pueden ver todos los elementos de la adoración que vamos a ir viendo. Hoy vamos a hablar de la música. La música es algo bastante importante en la vida de las personas. De hecho, casi ninguna cosa pueden hacer ahora las personas sin música. Las personas se suben al carro y tienen que tener música. Vamos a una tienda de lo que sea y tienen música. En el supermercado hay música. El ser humano parece que se ha vuelto completamente dependiente de la música. Y más bien los espacios donde hay silencio y quietud y no hay música son raros ahora. Esto de la música para nosotros es importante, no es algo secundario, es muy, muy importante. De hecho, nosotros tuvimos, me parece que fue desde principio de año, un intento de proyecto porque había una persona que venía a esta iglesia que tenía todo lo necesario para levantar una radio cristiana. Y consideramos que iba a ser un proyecto hermoso para la difusión de la palabra de Dios. Pero una de las cosas, de los parámetros para esa radio era qué clase de música iba a transmitir esa radio. Y ahí comenzó el problema, porque nuestras convicciones era que debía ser música conservadora, lo que nosotros llamamos himnos, música clásica. Y anda esa tendencia por ahí de tener una música que es como pop, como lo que la gente le gusta. Y lamentablemente, ¿en qué se notaba? Si la gente oye esto de las estadísticas, si hay mucha gente oyendo, entonces vamos bien. Si hay poca gente oyendo, entonces no vamos bien. Nosotros no tenemos esos parámetros, no nos rendimos ante esos parámetros. Nosotros hacemos un ministerio y aunque sean pocas personas las que lo escuchen, confiamos que Dios puede usar eso para el bien de las almas. Pero bueno, la música influye en nosotros, los seres humanos. Esto es innegable. Y habrá también una cierta área en la cual, por causa de la libertad cristiana, se puede tener, como lo digo, tolerancia en lo que es lo privado. Pero nosotros aquí no estamos hablando de la adoración privada, sino de la adoración pública. ¿Qué es lo que en esta iglesia creemos al respecto de la música? Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay una palabra con respecto, esto vemos que la música
es parte de la iglesia y de la adoración de la iglesia. Pero hay una palabra en especial, no en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo, que debería llamar nuestra atención. Y es la palabra hebrea simrat, porque aunque es traducida como cántico, también significa música. Y le voy a leer 3 versículos que deberían llamar mucho nuestra atención para que vean cuál debería ser nuestra música. Éxodo 15:2 dice así: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y esa es la palabra que les digo, simrat. Así que se puede traducir: Jehová es mi fortaleza y mi música. Ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré. Salmo 118:14. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, Él me ha sido por salvación. Lo cual puede traducirse: mi fortaleza y mi música es Jah. Y la última, porque son solo 3 ocasiones en que se usa esa palabra específica en hebreo, que es Isaías 12:2 y dice: He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi música es Jah, Jehová, quien ha sido salvación para mí. No tengo todo el tiempo para extenderme en el tema, pero hay algo que vamos a tener que aceptar. Si usted no lo cree así, estúdielo. La música es un lenguaje y se le llama el lenguaje universal. Es decir, no depende de los países ni de las culturas. La música es un lenguaje y comunica algo. La música en sí, no estamos hablando todavía de las palabras. La música transmite un mensaje. Así como un lenguaje es usado para transmitir un mensaje. La música no es neutral. Hay moralidad en la música. Hay música buena y hay música mala. Y nosotros estamos entonces, como iglesia, dispuestos a solo usar música buena y a mejorar, porque no significa que lo hacemos perfectamente. También pudiera ser que tenemos que modificar, que mejorar, pero hay música buena y hay música mala e inapropiada para la iglesia. Ese es otro concepto. Bueno, malo o inapropiado. En sí mismo no es malo, pero no es música que nosotros debamos usar en la iglesia. Alguien les decía al doctor Frank Garlock, que dio todo un seminario sobre esto, los que dicen que no, que la música no es ni buena ni mala, sino lo que usted decida, qué tanto para usted es buena, para otro es mala. Entonces decía, si la música es moral, dígame cuál nota es mala, para no usarla. Entonces usted tiene ahí en el piano todas las notas, dígame cuál de estas notas es mala. Eso es no entender lo que estamos diciendo. No, al igual que en un lenguaje, ninguna letra, hablemos del español, de la A a la Z, ninguna letra es mala, pero con las letras usted puede hacer o buenas palabras o malas palabras. Con las letras juntas usted puede dar un buen mensaje o un mal mensaje. La música entonces es moral. Un ejemplo muy sencillo es este. No sé cuántos, espero que varios, conozcan la música de Johann Sebastian Bach. Este fue el compositor alemán más prolífico de todos los tiempos. Nadie ha tenido la genialidad de este hombre que hizo cientos, pero cientos de obras magníficas, preciosas, con música clásica, y la mayoría de ellas música sacra, es decir, música que tenía temas sagrados. La pasión de Cristo según San Juan, la pasión de Cristo según San Mateo, oratorios de Navidad, todo tenía que ver con Dios, con Cristo, algo maravilloso. Pregunto, ¿por qué no se escucha alguna de esas obras de Bach en una discoteca, en una cantina? ¿Por qué no escuchamos eso ahí? ¿Por qué no lo escuchamos en etcétera? Hay una asociación. Esa no es música apropiada para esos lugares.
Y los que estén en esos lugares lo extrañarían mucho. Esa no es la música de ellos. Sabemos cuál es la música de discoteca y de cantina. Cuando nosotros vemos ese versículo con el que hemos iniciado, la palabra de Cristo, primero ya habíamos pasado por eso, el centro de la adoración en la iglesia es Cristo y su palabra, y tiene que abundar entre nosotros. Y lo interesante es esto, ¿verdad? Que se le diga a la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Tiene que morar en abundancia en nosotros, dice, para enseñarnos y exhortarnos. Pero nos dice que lo hagamos con sabiduría y, como dice, cantando con vuestros corazones al Señor, cantando con gracia. Y eso también nos dice que tenemos que hacer un esfuerzo de hacerlo bien. Ahorita vamos a ir al Salmo 47, pero tenemos que hacerlo con gracia. Esto no se hace como se hace cualquier otro canto. Tristemente es así. Por no entender esto, hay gente que lo mismo canta un himno que cualquier otra canción, porque lo que está es simplemente cantando, de ninguna manera está adorando a Dios ni de verdad considerando una alabanza. Pasa de una canción que tiene cualquier otro sentido a cantar un estribillo de un himno. Pero aquí dice que tiene que ser canción con gracia en el corazón y nos dice las tres cosas que vamos a estudiar hoy: salmos, himnos y cánticos espirituales. La música que se use en la iglesia da un testimonio. Da un testimonio de qué clase de Dios es el que esa iglesia adora. En los salmos, por ejemplo, si los salmos deben ser incluidos en la adoración, y nosotros lo procuramos y deberemos mejorar aún más en ello, los salmos expresan todo el espectro de emociones del alma humana. El libro de los salmos, toda clase de emociones y sentimientos están ahí, nada más que los salmos son inspirados por el Espíritu Santo, entonces las expresan de una manera correcta. Tanto los salmos de súplica, como los salmos de alabanza, como los salmos de lamento, todos tienen un sentido. Y la música tiene que ir en concordancia con el tema de lo que se está cantando. Eso es una parte muy importante que se olvida. No es simplemente que la letra del canto sea buena, tiene que haber una concordancia entre la música que lo acompaña. Volvemos al hecho de que la música es un lenguaje y no solo importa lo que decimos en los lenguajes, sino cómo lo decimos. Digamos, yo le hablo a mi esposa. No es solo qué palabras le diga lo importante, sino es cómo se las digo. Y ella lo percibirá si yo se las estoy diciendo respetuosamente, amorosamente, o si se las estoy diciendo como un regaño, o de alguna otra manera, o sarcásticamente. Hay algo que se asocia a esas palabras para que el mensaje cambie. Ustedes conocen ejemplos de esto y así le hablamos a los niños y debemos aprender a usar bien nuestro lenguaje para no hacerlos sentir mal, por ejemplo, innecesariamente. Pero también por el respeto. Mi hija y yo, otro ejemplo, tenemos muy buena relación, nos queremos mucho y todo, pero hay una cierta manera en que ella se dirige hacia mí. ¿Por qué? Porque yo soy el papá. Yo no soy como un amiguito otro, igual ella entiende que yo soy el papá y que al papá se le habla de cierta manera y no se le habla irrespetuosamente, ni se le grita, ni se le exige, ¿entienden? Bromeando es otra cosa, pero hablamos de la realidad. Entonces, pasemos eso a la realidad de que la música que usamos tiene que tener esto primero en cuenta. ¿A quién se está dirigiendo usted? Otro ejemplo de que no es solo las palabras, sino cómo se dicen. Yo tengo a mi hermano, el pastor Randall, y tuvimos una conversación.
Hay una cierta distancia entre él y yo, una distancia de respeto. Yo no me le acerco al oído y le hablo al oído. Eso sería extraño e incómodo para él, porque se me acerca tanto el pastor. Y de veras hay personas que lo hacen y ustedes mismos se sienten, que cerca me habla esa persona, no me siento bien. Desde ahí le puedo escuchar, pero se acercan demasiado y eso no está correcto. Pero si yo me le acerco demasiado a mi esposa, ella no dice no se me acerque tanto, porque es la esposa. ¿Entienden la diferencia? Ahora pasemos estas cosas a Dios. El Dios que nosotros nos acercamos es un Dios que es santo, santo, santo. Y aunque Jesucristo nos enseñó a orar, Padre nuestro, llegar con esa confianza de Padre incluye que estás en los cielos. Nos estamos dirigiendo al Dios que nos adoptó, pero Él está en los cielos y nosotros somos seres pecadores. Entendamos que tenemos una manera de acercarnos a Él. ¿Por qué les digo esto? Porque mucho de la música que hoy se canta es música irrespetuosa a Dios. Ustedes podrían decir, ¿en qué? En el tono en que se le canta, en la cercanía, en la sensualidad de la música. Y la gente, porque no se le ha enseñado, ni se daba cuenta que se le está acercando a Dios irrespetuosamente. Él es el santo de los santos. Él es sublime. No es cualquiera, no es alguien igual a usted. Claro, incluimos en nuestra adoración la maravilla de que Él se hizo como nosotros para acercarse y darnos salvación. Pero vean, esto de la música es muy importante, que hasta dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hablemos entonces de esos elementos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Espero que, aunque brevemente, me hayan entendido que hay una manera de acercarse. La música es un lenguaje y tiene que tener muy en mente uno. Bueno, ejemplo, los cantantes cristianos de hoy en día cantan esas canciones que según ellos son para Dios, como si se las estuvieran cantando a la novia. Y hasta en la voz, esa voz así como... Es que esa no es la manera de acercarse. A Dios se le canta con una voz limpia, lo más limpia posible, respetuosa. Pero eso es lo que está de moda, esa música sensual, y no es lo correcto. La palabra salterio significa un instrumento de cuerdas. Y llegó a pasar que los salmos, todo el conjunto de salmos se les llamó salterio, precisamente porque los salmos se cantaban acompañados con salterio. De hecho, esa palabra salmo significa rasgar un instrumento de cuerdas con los dedos. Por eso nosotros, no voy a ahondar en el tema, pero el hecho de que el apóstol Pablo incluya aquí los salmos, sabiendo él que esa palabra salmo significa lo que se rasga, es decir, rasgar un instrumento de cuerda con los dedos, y era lo que se usaba para acompañar el salmo, nos dice que es apropiado acompañarlo, el salmo, con un instrumento. La otra palabra que viene ahí es himnos. Esa palabra significa un canto sagrado. Debemos entender esto, la música siempre fue usada para la adoración de los dioses falsos también. Eso es así. Y nosotros tenemos que estudiar esto para alejarnos lo más posible de la adoración pagana, porque nuestro Dios es santo, separado, apartado de todo. Y dice que con salmos, es decir, los salmos del Salterio, los 150 salmos son válidos usarlos para la adoración, que, como les digo, expresan todo el rango de las emociones humanas, están en los salmos. No siempre están dirigidos a Dios, por ejemplo. A veces son un simple grito de angustia, y es válido cantar eso a Dios apropiadamente. Los himnos eran cánticos sagrados dirigidos o a un Dios
o a un héroe o a un conquistador a veces. Entonces, esos son los que nosotros cantamos, en los cuales ustedes ven que sí nos dirigimos directamente a Dios, los himnos. Finalmente vienen los cánticos espirituales, que es la palabra griega oda. Tal vez alguien ha oído esa palabra. Odas, hay himnos que dicen odas, y la gente lo canta sin saber. Significa eso. Es un cántico que obviamente es de composición humana, pero es un cántico espiritual para nosotros. Les voy a dar un ejemplo. En Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un cántico nuevo, una oda, diciendo, esa es la que exalta al Cordero, y le dice, cantaban, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Y la Biblia dice que eso cantaban, una oda al Cordero. Y en Apocalipsis 14:3 dice, y cantaban una oda, un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Hermanos, una pequeñita pausa. Quisiera que nos imaginemos esto, porque esto lo que nos está diciendo es cómo es la adoración en el futuro, en el cielo. Si usted va a estar ahí, y le pregunto, ¿va a estar usted? Yo voy a suponer que sí, que usted ha creído en Jesucristo, que usted se ha arrepentido de sus pecados, que usted ha dejado atrás el mundo y el pecado para seguir al Salvador, que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y si eso es así, usted va a estar ahí. Y ahí estaremos admirados aquel día de que nadie nos ha enseñado ese cántico. Y yo le voy a poder decir a mi hermano que está a la paz, ¿usted conoce este himno? Sí, ¿quién se lo enseñó? Nadie, yo me lo sé simplemente. Es maravilloso. Cantaban un cántico nuevo que nadie más sabe, solo ellos, los redimidos. Los redimidos podrán cantar, capacitados por el Espíritu Santo, una oda al Cordero y a Dios que está en su trono. Y esto debería emocionarnos, porque nosotros lo que hacemos cada domingo es una resemblanza pequeña de algo que haremos en la eternidad de una manera perfecta. Aquí a veces no afinamos bien, aquí a veces se atrasan, aquí a veces se adelantan, a veces, etcétera. Todo lo que puede pasar en el canto, pero allá elevaremos una clase de canto tan perfecto, tan melodioso, tan armonioso. Y cuando yo hablo de esto, le pregunto, ¿le interesa este tema? Porque la gente, como he dicho en otras ocasiones, tiene conceptos del cielo muy, muy equivocados. Y la gente cree que en el cielo va a seguir haciendo lo que le gustaba hacer aquí. Y que el futbolista que se murió va a ir a jugar fútbol al cielo. Y tonterías así. La experiencia de acercarse a Dios y de expresarle nuestro amor por medio de canto es algo que haremos en la eternidad. Por favor, busquen el Salmo 47, 6 y 7. El Salmo 47, los versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Esto es serio. Si usted no le canta al Señor, usted tiene que preguntarse por qué. ¿Por qué no surge de su corazón ese deseo de cantar? Porque es un mandamiento, cántele porque Él es el Rey. Pero lo que pasa
es que este rey no se le canta como a usted le parezca, tiene que cantar con inteligencia. Qué triste es ver que la gente simplemente hace lo que tiene que hacer, pero no hay entendimiento de lo que está haciendo ni por qué lo está haciendo. El primer elemento de esa inteligencia es: reconozca a quién se está dirigiendo usted. Se necesita tener eso bien presente. ¿A quién se está dirigiendo usted? Al Rey de toda la tierra. Lo que les decía, de otra manera que es importante del canto inteligente, es que tiene que haber concordancia entre lo que decimos y la música. Uno de los ejemplos que solía poner, bueno, el hermano Gustavo se acuerda, era el himno La tumba le encerró. Es uno de los que vemos, disculpen, es uno de los que vemos la sabiduría en el compositor al unir melodía con palabras de una manera sensata. Empieza diciendo: la tumba le encerró, Cristo, mi Cristo. El alba allí esperó, Cristo el Señor. ¿Cómo se canta eso? Y lo cantamos muy melodiosamente, con una melodía que acompaña eso. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo. ¿Por qué así? Porque es lo que usted está diciendo corresponde con una melodía muy sentida. Pero después llegamos al coro, porque ahí no se quedó nuestro Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. ¿Cómo es eso? Usted oye que hay concordancia entre las palabras. Ahora ya no estoy hablando de la muerte de Cristo, estoy hablando de su resurrección. Y eso se demuestra en la melodía y en la música y en el ritmo que acompaña aquellas palabras. Eso es cantar inteligentemente. De manera que no haríamos bien en cantar Cristo la tumba venció. No es sabio, no es inteligente, porque esa manera de cantar no va con las palabras que usted está diciendo. Él resucitó, no puede cantarlo así. Y tampoco la otra parte, la que usted está expresando. Solo imagínense a María Magdalena cuando llega a la tumba y dice: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella está llorando. Entonces usted no puede cantar, la tumba lo encerró. Y un bien decía un pastor una vez: lo que pasa hoy en las adoraciones de las iglesias es esto, que con la letra están diciendo una cosa, pero con la música otra. Con sus palabras están diciendo: ven a Cristo. Con su música están diciendo: ven, baila conmigo. Porque no hay entonces concordancia. Si usted está diciendo la tumba le encerró, usted tiene que decirlo de una manera que usted entiende lo que eso significó, y tiene que decirlo acompañarlo con una melodía y con un ritmo que expresa el dolor del alma del creyente. Murió mi Salvador. Lo otro es: resucitó mi Salvador. ¿Ven? Tiene que haber concordancia. Y nosotros tenemos que ser inteligentes en cómo cantamos, porque Dios dice aquí: cantad con inteligencia. Vamos a procurar que entonces los himnos, los cánticos que tenemos aquí, cánticos espirituales, bueno, primero que todo sea eso, espiritual, no carnal. No que mueva sus emociones de una manera carnal. Por eso no es correcto hacer esas repeticiones exageradas en que la gente entra en una especie de frenesí. Cantamos el canto y otra vez, y sigue, y son 10 veces de repetir la misma frasecita, y a eso a la gente parece que lo emociona, pero eso no es sabio, no es inteligente. Debe haber una expresión poética de calidad.
Oigan esto, los himnos tienen que tener expresiones poéticas de calidad. No cualquiera puede hacer un himno. Tiene que ser un mensaje. Lo mismo que pedimos de una predicación. Tiene que ser un mensaje entendible y coherente. Bueno, eso es algo de las tristezas de las predicaciones en muchas partes, y Dios nos libre de ello. Que viene el predicador y habló y habló y habló y se entusiasmó, pero la gente dice, la verdad que yo ni entendí de qué fue lo que habló. Habló de muchas cosas, pero no había coherencia. Igual en el canto, tiene que haber coherencia en lo que estamos diciendo, tiene que ser fiel a la revelación de la Biblia. No se trata que la melodía es bonita o que el ritmo sea adecuado, es lo que se está cantando corresponde con la verdad de la palabra de Dios. Y para ello entonces los pastores, a los cuales Dios puso, como hemos repetido en toda esta serie, ¿para qué los puso? Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Entonces los pastores van a revisar si hay un himno por ahí que surge, qué bonito el himno que se ve. Vamos a revisar si eso tiene la teología correcta contenida en ese himno o ese cántico, si la música es la correcta. A veces pudiera ser que lo podemos mejorar, arreglarlo, y se pudiera usar. Pero quiero decirles que a veces cuando tratan de arreglar un himno, lo descomponen. Entonces, tengamos cuidado, porque eso es lo que sucede. Al no tener este entendimiento, hasta un himno tradicional, clásico, precioso, como por ejemplo Sublime Gracia, yo lo he escuchado completamente distorsionado, porque a alguien se le ocurrió que había que hacer un arreglo para modernizarlo un poquito y lo destruyó. No es lo mismo entonces lo que les decía, como cantaremos un salmo de contrición. Contrición es arrepentimiento, de dolor en el corazón por haber pecado, que un salmo de ascenso. Le llamamos salmos de ascenso o salmos graduales, aquellos salmos que cantaba el pueblo de Dios cuando se dirigía hacia Israel, hacia Jerusalén, a la adoración. Recuerden que el monte de Sión, entonces de donde sea que estaban, iban de diferentes ciudades hacia el monte de Sión, hacia Jerusalén. Y cuando iban cantando. Y hay varios salmos que dice salmo gradual. Es decir, un salmo de esa. Mientras subimos a la ciudad santa, vamos cantando. Eso se cantan de otra manera. Y luego tenemos, por ejemplo, instrucciones tan claras como el Salmo 92:3. Que ese salmo, ¿cómo dice que tiene que cantarse? Dice, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Un decacordio es un instrumento de cuerdas, de 10 cuerdas. Los miércoles que habíamos estado leyendo, bueno, que siempre leemos los salmos, habíamos visto que hay otro instrumento que se llamaba ennejinot, que era un instrumento de 8 cuerdas, pero este nos da la razón, en tono suave con el arpa. El arpa es la apropiada para aquellos himnos que eran suaves. La melodía y el ritmo de las canciones que se usan en la iglesia no deben transportar nuestras mentes ni al mundo ni a actividades del mundo. Lamentablemente, en algunas iglesias permitieron entrar música que si usted llega, casi que lo transporta a otro lugar, a una fiesta mundana. No es apropiado usar eso en la iglesia, porque debemos procurar que los cánticos eleven el espíritu a Dios y nos preparen para recibir esa palabra, o también para demostrarle o expresarle a Dios que hemos recibido su palabra. Así que todo es algo espiritual, no es algo carnal, no es de que me gusta esa melodía. Debemos entonces a toda costa evitar el estilo de lo que yo llamo concierto pop. Bandas en las iglesias no deben haber. Yo recuerdo cuando yo era niño,
el pleito, porque era pleito lo que hubo, cuando a alguna primera iglesia evangélica se le ocurrió tener batería. Eso era impensable. Pregúntenle a los evangélicos viejos cómo hasta iglesias se dividieron. Batería en la iglesia, pero hoy en día más bien es, ¿cuál es la iglesia que no tiene batería? Cuéntemelas. Porque el centro, decía el pastor Julio Benítez, nosotros vemos que a través de la historia ha habido tristes situaciones. El centro del culto católico romano de la Edad Media fue la comunión, porque para ellos la transubstanciación era el acto en el cual aquel pan y vino se convierten en Cristo mismo. Entonces el centro de la adoración fue la Eucaristía. En la Reforma Protestante se cambió el púlpito como algo central y se dijo, el centro de la adoración es la palabra de Dios. Bueno, lo que hoy está en el centro de la adoración de la iglesia es su música, y la batería es indispensable. Es decir, la gente piensa que sin batería no pueden hacer el culto o sin instrumentos musicales. Debemos entender que los instrumentos musicales para nosotros son circunstancias de la adoración. Por eso solemos los salmos cantarlos sin acompañamiento. Muchas veces para mostrar eso, que no dependemos de los instrumentos. Yo considero, hermanos, que debemos ser muy cuidadosos a esta exhortación pastoral para esta iglesia. Lo que haga otra iglesia allá o en la República Dominicana no es nuestro, es para esta iglesia. La exhortación pastoral, porque hay iglesias reformadas y iglesias que no son carismáticas, pero su culto es como si fuera una iglesia carismática. No hay coincidencia en cuál es la música que debe usarse. De hecho, ellos tienen un estilo de música que usted parece que a través de la música entra en la presencia de Dios. Y por eso la música es usada como un elemento de manipulación de emociones en la que usted entonces entra en un estado especial. Eso no es lo que la Biblia nos muestra. Cuando nosotros oramos aquí, invocando a Cristo como nuestro Señor y Salvador y confiando en su mediación, ya hemos entrado en la presencia misma de Dios, en el lugar santísimo. Pero el asunto es, ¿usted lo cree? Porque el problema es ese, que no hay fe. De las cosas entonces en las que nos vamos a cuidar es de mantener música que sea apropiada, solemne, que haya concordancia entre lo que nosotros creemos de Dios y la música que usamos para Él. No música mundana, no ritmos mundanos, no estilos mundanos. ¿Qué les parecería, hermanos, si yo viniera aquí y diera el sermón? Bueno, vamos a ver, yo sé que hay varios extranjeros aquí, pero voy a preguntar a los ticos que sí saben, y les pregunto a los extranjeros, ¿saben lo que es lo que nosotros llamamos lenguaje pachuco? ¿Saben qué es eso? Bueno, para los extranjeros, nosotros le decimos lenguaje pachuco al que tiene una manera de hablar que es como, no es vulgar en sí, pero es como muy bajo nivel, ¿verdad? A todo le dice otra palabra. En lugar de decir sombrero, dice chonete. Todas cosas que tienen otra palabra, que no es la palabra correcta de español, sino esa otra. Les pregunto, si yo vengo y les predico así, hablando así, ustedes conocen las palabras, no quiero dar más ejemplos para no hacer, pero ustedes saben a qué me refiero. ¿Qué dirían ustedes? No dirían ustedes, es que no va que el pastor use esas palabras en el sermón. ¿Por qué? Por la dignidad del mensaje. El mensaje es el evangelio. Y debo presentarlo, sí, de una manera entendible, de una manera obvia, pero tiene que ser respetuosa, usando las palabras adecuadas, cultas. Hoy le tenemos tanto miedo a las palabras cultas por la gran ignorancia. Es labor de los pastores también enseñar. Y si nosotros cantamos, óigalo el averno lleno de pavor, si usted no sabe qué es averno, pregunte, pero si no, los pastores le explicamos, es el infierno.
Y entonces vamos creciendo en conocimiento, no retrocediendo. Bueno, eso es lo mismo que se hace cuando se usa un vehículo inapropiado, una música inapropiada para llevar un mensaje tan excelente. Todos los que estén usando esa música, esos estilos de música mundana, están, sé que con las mejores intenciones muchas veces, pero están usando, es como hablar el evangelio en pachuco. No. Es lo mismo que, esa es la palabra de Dios. Tengámosle respeto entonces. Y recordemos lo que dice, por ejemplo, la Sagrada Escritura, Levítico 19:30, ya voy terminando. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. ¿Cómo vamos a conservar esos dos elementos, la reverencia, si lo mezclamos con música mundana? No se puede. Vamos a tener el receso. Dios los bendiga.